Buenos días amigos. Aquí se comentando. No se crean, aquí va el nuevo video, no se olviden de comentar y dar like antes de irse, además si quieren saber qué pasa más adelante, en la descripción está un link a mi Wattpad. Puff Daisuke. Todos en el vestíbulo estaban en shock, y ¿quién podía culparlos? De un momento a otro frente a ellos y tirado como una muñeca de trapo, estaba un Riser magullado. Puede que no sea uno de los demonios jóvenes más fuerte, pero sin embargo seguía siendo el heredero de Phoenix, así que él estuviera ahí, y sobre todo en ese estado fue una gran sorpresa. Mientras miraba hacia la multitud que estaba reunida en el salón, dirigí mi mirada hacia mi padre. Puede que no nos conozcamos mucho, digo solo 4 años, pero sin embargo genéticamente los de la familia Kambe somos muy listos, así que solo bastó mi mirada, y ver un poco mejor la situación, para darse cuenta de lo que seguramente había pasado. Así que sabiendo que debía de poner esto a nuestro favor, habló calmadamente mientras se acercaba hacia mí. ¿Qué es lo que significa esto, señora Graifia? Gritó mi padre dando una actuación perfecta de furia extrema. Ese grito sacó a todos los invitados del shock que tuvieron al ver al Riser. Pero lastimosamente antes de que la criada pudiera hacer un comentario, sucedió lo inevitable. Tú, sucio humano. ¿Cómo te atreves a tocar a Riser-sama? Dijo el pollo frito mientras este se levantaba del suelo, y al instante me mandaba una bola de fuego hacia mi dirección. Dando una mirada hacia mi padre, este solo me dio un asentimiento, dándome permiso para aniquilar a este demonio de cuarta. Les comenté que soy un genio en la magia. Así que, para el primer paso de mi plan para acabar con este problema, fue transmutar una parte del suelo en una lanza de plata, acto seguido la tomé entre mis manos, para luego usar mi nuevo conocimiento en las runas, y tallar rápidamente una serie de ellas. Las runas son uno de los poderes o magias más fuertes del mundo, ya que de hecho estas solo son detenidas por la compresión del usuario en ellas y el poder que se les puede inyectar, ya que estas están muy relacionadas con el árbol de la vida, entre otras deidades que quiero evitar, pero eso da igual en este momento. Uno solo debe entender que las runas solo están limitadas por el poder, compresión de ellas y sobre todo la intención al usarlas. Ya sabiendo de esto, no dude de activar mis 130 circuitos de oro y verter todo el prana en ellas, dotándolas de un brillo peligroso. Así que mientras miraba cómo la bola de fuego chocaba nuevamente con mi zona antimagia, apagando todo el ataque que habría reducido a un humano normal en cenizas, para que después y dando un gran salto, apareciera enfrente de un sorprendido y en shock Riser. Sin siquiera darle tiempo de pensar, empujé con todas mis fuerzas la lanza al abdomen de mi adversario. El efecto fue inmediato, ya que justo después que dejé la lanza en su abdomen, las runas en esta se dieron a conocer, realizando lo que tenía previsto. Les explico cuáles runas eran y cuáles eran sus usos en la lanza. Primero, la que es la pilar en todo el encantamiento, fue la runa Isa, que significa hielo, entre muchos otros. Gracias a esta runa, la lanza congela todo lo que perfora. Ansus, esta runa representa el viento, y fue usada para crear un mini tornado dentro del cuerpo que es perforado, cosa que unida a la anterior crea una ventisca muy violenta. En su defecto, Gungnir, la lanza de Odín, la que nunca falla, esta en realidad solo está como contramedida, si este se escapaba o algo, ya que con esta runa, puedo lanzarle la lanza a mi enemigo, y no importa que se mueva o la esquive, esta jamás falla. Tyr, esta significa fuerza, valentía, victoria, etc. Esta fue colocada, para dar más fuerza a todo lo anterior, y sin embargo también para asegurar mi victoria en un golpe mortal. Pero volviendo a la realidad, tuve que dar un gran salto hacia atrás, debido a que soy demasiado bueno. Aparentemente, las runas son muy OP, ya que justo después de ese salto el poder de las mismas surtió efecto. Como una coreografía ya preparada, las runas reaccionaron por orden. Cuando la primera Isa fue activada, surgió desde la punta de la lanza, que sobresalía de la espalda de este, una neblina que, al instante de tocar algún objeto, este fue congelado, y como no, el cuerpo del demonio empezó a ser congelado desde dentro hacia afuera. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la siguiente Ansus fue activada, y como había predicho, en el pecho de Riser, donde fue atravesado por la lanza, surgió una furiosa ventisca que destruyó los órganos congelados previamente, y aceleró el congelamiento del cuerpo de Riser.
Al ver lo que pasaba prendió en llamas todo su cuerpo, tratando de parar lo inevitable y curarse sus heridas. De hecho esto estaba funcionando levemente, pero sin embargo ocurrió algo que no me esperaba. Tanto Gungnir como Tyr se activaron a la vez y en vez de hacer lo que fueron programadas, estas empezaron a trabajar conjuntamente con las anteriores, dándoles divinidad haciendo que ya no fuera una herida mortal debido a la divinidad en el ataque. Riser ya no pudo detenerla, y su cuerpo poco a poco, pero sin pausa, se estaba desmoronando de dentro hacia afuera, dándole un gran dolor, y no solo eso, debido a la misma divinidad le estaba matando más rápido, incluso pensé que en verdad moriría, pero lo salvó la campana. Kanbe-sama. Le pido de favor que deje a Riser-sama y hablemos esto civilizadamente. Gritó una Graifia seria. Tras sus palabras solo miré hacia mi padre pidiendo su opinión, y desgraciadamente para Riser no me dijo nada, dándome a entender que yo lo manejara, y que me apoyaba en cualquier decisión. Al ver esto yo solo me acerqué hacia el casi muerto Riser, saqué mi lanza de su pecho y utilizando mi habilidad de curar, en ese momento me percaté que en verdad me había pasado. No describiré cómo fue el dolor del pollo frito, pero, sin embargo, para alguien que le quitaron la cabeza, y sobrevivió, el dolor que le causé fue mucho, fue tanto que incluso se desmayó. Sentí lástima. Se lo merecía. La sirvienta al ver cómo curaba al adolescente, se calmó y iba a hablar, pero para evitar malentendidos yo solo apunté la punta fría de mi lanza hacia la cabeza de un desprotegido Riser, dando a entender que esto aún no ha acabado. No se confunda señora Graifia, esto aún no se ha acabado, dije mientras rozaba con mi lanza la mejilla del inconsciente Riser. Esta me miró sorprendida por varias razones, una de ellas fue que no se esperaba eso de mí, ya que en lo que lleva conociéndome, siempre he sido un niño ejemplar y tranquilo. Ella al verme hoy con una mirada impasible y serena, pero con unos ojos asesinos, no podía estar más que sorprendida. Como veía que no salía de la impresión y para tener un poco de ventaja junto con el rumbo de la conversación hablé. Empecemos con el principio, dije mientras me sentaba en el aire, sorprendiendo a todos menos a mi padre. Este individuo, no solo interrumpió groseramente mi tiempo con mis prometidas, sino también que se atrevió a atacarme a mí junto con las antes ya mencionadas, dije para luego mirar la cara de los invitados. Sí, esta es educación y los valores de la casa Phoenix, solo puedo decir que esta ya no es como era antes, dije para luego mirar cómo las personas hablan en voz baja. Graifia podía estar más que impresionada, no solo le había demostrado mi fuerza, que a pesar de tener 4 años, esta aún podía someter fácilmente a un demonio de clase media, cosa que francamente era aterrador, pero sin embargo también, estaba usando la situación a mi favor, no solo teniendo como rehén al heredero de la casa Phoenix, y no conforme con eso estaba usando a los invitados de gran prestigio de tanto el mundo humano, como en el sobrenatural, para desprestigiar a la casa de los Phoenix. Pero en la familia Kanbe, no somos los bárbaros de la casa Phoenix y como tal le doy la oportunidad a usted señora Graifia, para que explique esta agresión. Dije mientras le sonreía a la mencionada. Pido que todo el mundo se calme, esto no es más que un malentendido, propongo que Lucifer-sama venga él mismo para aclarar este problema, dijo mientras miraba a su alrededor. Cuando escuche sus palabras, digo es muy probable que esta no supiera nada del consentimiento, si la misión no se me fue dada al iniciar el sistema, esta en realidad puede ser una decisión muy reciente. Antes de que pudiera darle una respuesta, fui callado al ver un gran círculo mágico de color rojo, el cual tenía la cresta de los Gremor y una vez vi quién aparecía en el círculo, tuve que bajar la lanza y apartarme del cuerpo de Riser, debido a que sabía que ya no estaba en control de la conversación. Del círculo apareció un pelirrojo vestido con una armadura antigua, el joven que no aparentaba más de 30 años, era en realidad el hermano de Rías, además de que también era el Lucifer. Al momento de su llegada dio una larga mirada a todo el vestíbulo, y sin siquiera recibir algún resumen o insinuación de lo que había pasado, ya había llegado a una conclusión, y lo más seguro a una solución muy rápida. Sir Gremori no solo era el diablo más fuerte vivo, sino también tenía una grandiosa mente. Deje contarles un poco de cómo es la sociedad de los demonios. Esta, a pesar de parecer una república, en realidad es una oligarquía, de varios niveles de privilegios, pero eso no nos interesa por el momento, lo importante en realidad es el consejo. Este consejo está formado por los sobrevivientes de los 72 pilares, y representaban todo el poder en el mundo del diablo. Estos estaban dirigidos por el gran rey Sekran Bael, quien
quien era de hecho el demonio más viejo vivo, sin contar a Mefistófeles. Ahora hablemos de los 4 reyes demonio, estos a diferencia del consejo que para realizar alguna acción necesitaban de una mayoría de votos, ellos solo necesitaban dar la orden y se realizaba, además, de que, si ellos se unían en una decisión, esta no podía ser cambiada, pero también tenía unas cuantas desventajas, al intentar aparentar que es una república, estos limitaban su poder a de una dictadura, a ser solo marionetas, la mayor parte del tiempo o eso querían que pensáramos ya que resulta que en realidad los satanes, no son más que unos murciélagos muy astutos, ya que a parecer estos en realidad, daban la creencia que quien movía los hilos era el consejo, cuando ellos eran los maestros titiriteros, ahora se preguntarán el cómo llegué a esta conclusión, pues deje decirles que la familia Cambe, sabe muchos secretos celosamente guardados de cada satán, tanto que si quisiera a la satán Leviatán como mi esposa solo tengo que pedirlo. Y hablando de secretos, los secretos que la familia Cambe ha recolectado año tras año, podrían bien destruir 213 facciones enteras, y ni hablemos del mundo mundano o de los magos Sith, sigo en negación. Así que sí, en realidad la familia Cambe es la que gobierna el mundo y todo ese poder será mío cuando pase la prueba, por favor, le pido a todo el mundo que se calme un momento, dijo el pelirrojo sacándome de mis pensamientos. Por favor Cambe-sama sería tan amable de dejar ir a Raiser-kun, preguntó dándome su característica sonrisa calmada. Volviendo a la realidad, doy una larga mirada hacia la habitación, y noto que las cosas rápidamente estaban escalando a un nivel elevado rápidamente, tal como planeé, dejarlo ir. Después de que me atacara, insultara y sobre todo tratara de dañar a mis prometidas, dígame señor Lucifer, ¿qué haría usted en mi lugar? Dije imperturbable. Notando como la gente empezaba a hablar, trató de hablar, pero sin embargo yo aún no había terminado, pero no soy un bárbaro, así que ¿por qué usted no me explica el motivo de agresión de este inculto? Dije mientras veía como mi padre se paraba a mi lado. Y sobre todo, ¿cómo es que mi prometida, resulta que se casara con él? Dije mientras junto a mi padre miraba hacia el notable nervioso Satán. Bueno ver a Cambe-sama, dijo mientras explicaba lo que pasó. En resumen y porque el autor es flojo, aparentemente el Consejo del Diablo aprobó una ley que ordenaba a cada joven demonio de sangre pura a comprometerse entre sí para así preservar la pureza de la sangre, además explicó cómo los Phoenix había hecho un trato con los Gremory para que sus hijos se casaran, para recibir más ganancias entre sí. Al escuchar eso tuve que usar cada gramo de control que tenía para no estallar en carcajadas, ya que bueno el movimiento de Seopticus era tan obvio que no atendieron. Bueno, deje que el Tito Daisuke les explique. En primera lo que hizo Seopticus fue crear un contrato de matrimonio para la unión de ambas casas, muy bueno y eso, pero lo que pasó es que los Phoenix, cegados por su codicia, no leyeron la letra pequeña, digo por si no sabían, los Phoenix tienen el rango de marqués, y los Gremory el rango de duque. Ahora sabiendo esto y sabiendo cómo suelen ser los contratos de los demonios, debido a mi estudio de parte de mi padre, puedo deducir sin falla alguna que seguramente que los Phoenix dejarían de ser una casa noble, para pasar a una rama secundaria de la misma casa Gremory. El como me percate de esto, bueno, digamos que los Gremory no son los únicos que lo ha hecho, en fin. Tras una larga charla, se acordó que debido a que ninguna familia dejaría ir su contrato de matrimonio a la otra, los Cambe y Phoenix, unos porque en verdad apreciaban a Rias y la querían, los Cambe, y otros por los beneficios que este traía, así que se realizaría una batalla un vs 1 en un mes, y el ganador se quedaba con la dama. Después que se llevó el acuerdo, la fiesta fue despedida temprano. Poco después que se fuera el último invitado, llamé a mis padres a una habitación aparte, para decirles una cuestión que se necesitaba de tratar. Padres, déjenme hacerlo solo. Dije seriamente mientras veía a mis dos padres estupefactos. Puff Shigemaru. Padres, déjenme hacerlo solo. Dijo seriamente Daisuke mientras nos miraba a los ojos. Sorprendió, no pude decir nada hasta que mi amada esposa me sacó de mi mente. ¿Cómo consideras siquiera hacer esto solo? ¿Sabes lo peligroso que son los demonios, y aún más para un niño de tu edad? Dijo Sayuri mientras abrazaba a un tranquilo Daisuke. Tu madre tiene razón, puede que lo hayas manejado bien allá atrás, pero eso no quiere ser que ahora puedas hacer cualquier cosa tú solo, dije mientras me agachaba para mirar a mi hijo a los ojos.
Padre, tú me conoces, tú sabes que lo que hice con Riser no fue nada, ahora que necesito que confíes en mí, no dudes, dijo mientras me miraba a los ojos. Al escuchar sus palabras dudé, ya que, aunque no lo pareciera, mi hijo era muy fuerte, no solo había dominado su barrera antimagia a la perfección, sino también tenía un amplio conocimiento de Magecraft, aparentemente también de Runecraft, y no solo eso, mi hijo era un monstruo, no solo tenía 130 circuitos, sino también estos estaban estimados de una calidad A, ni siquiera la famosa Lorelei Bartomeu tenía tal grado de circuitos y calidad, junto con su entrenamiento físico que se ha sometido, en verdad dudaba mucho que Riser pudiera ganar, pero sin embargo seguía siendo su padre y jamás dejaré de preocuparme. Suspirando me levanté y tomé mi decisión tras pensarlo un poco. Bien, tú ganas, dije mientras daba un gran suspiro, pero... solo con una condición, dije mientras callaba sutilmente a Sayuri, la cual es que me cuentes cómo planeas derrotarlo, y si me convence te dejaré solo, dije mientras lo miraba seriamente, ya que esto es todo lo que obtendría de mí. Si un padre no podía confiar en su hijo, no merece ser padre. Puff Daisuke. Cuando escuché las palabras de mi padre, no saben lo aliviado que se me sentí. Puede que en verdad no necesite su permiso, ya que siempre podría ir a Euski ni siquiera avisarles, ya que de hecho hace tiempo, cuando estaba aburrido, Ake a la IA sí, solo porque estaba aburrido, Ake a una IA capaz de traer el fin del mundo, lo de siempre, pero mira el lado bueno, cambié a mi abuela que estaba como la máxima autoridad, la verdad prefiero ser yo quien lo maneje, ya que en realidad eso sirve como una contramedida, si la antes dicha se vuelve loca de poder, pero como iba diciendo, no quería que si lo hacía a sus espaldas y se enteraran se molestaran conmigo, así que decidí tratar de convencerlos, además de que, si mi plan salía bien, lo más seguro que me dejaran ver ese famoso Adoyum, ya que les tengo que decir que este me tenía muy intrigado. No le veo ningún problema, y así fue como les expliqué mi plan de acción para humillar al Phoenix. El plan en sí era sencillo, solo domínalo y hazlo tu perra a base de vergazo limpio. Sin en cambio el problema radicaba en cómo, bueno, en realidad tenía varias opciones en mente, pero decidiendo ir por la maestría, les conté lo que quería hacer a mis padres. Ellos, al escuchar lo que tenía planeado, no pudieron estar más que sorprendidos de lo que quería hacer, así que tras explicarles cómo y por qué quería hacerlo, ellos no pudieron estar más que de acuerdo con mi punto de vista, haciendo que ellos solo me miraran orgullosos y prometieran que me ayudarían en lo que más pudieran. Para los que no han puesto atención y no pueden entender de lo que hablo, déjeme que les explique mientras lo realizo, para que no tenga que explicar doble vez. Ya teniendo el permiso y dándoles un trabajo que necesitaba que hicieran, mis padres se fueron al laboratorio subterráneo que tenían, para preparar algunas cosas que necesitaría, mientras yo me fui a mi cama, ya que mañana y probablemente toda la semana serían una mierda al día siguiente. Me desperté con el sonido del despertador, indicado que hoy había comenzado la carrera contra el tiempo, para realizar el plan que tenía en mente, así que con una emoción que no tenía desde antes de que empezara la guerra, me preparé para el día hoy. Tras hacer mi rutina diaria, me dirigí casi corriendo hacia el comedor, donde ya me esperaba una gran comida. Sorprendentemente en el comedor se encontraban mis padres, y digo sorprendente ya que ellos se desvelaron para dejarme todo listo, y debido a eso en realidad se veían como unos zombies. Mientras miraba un poco impresionado la fuerza de voluntad de mis padres, vi como mi padre tras terminar su comida, se acercaba a mí, me daba una caja. Mientras miraba con curiosidad a la caja en mis manos, mi padre habló. En esta caja se encuentra un reloj, ese reloj está conectado con Eusk, si necesitas algo solo pídeselo. Ahora tendrás que disculparme, pero tu madre y yo tenemos mucho sueño, dijo entre bostezos, mientras recogía a mi madre que se había dormido en su asiento. Tras ver cómo mi padre cargaba a mi madre, llevándola hacia su habitación, yo solo pude dar una pequeña sonrisa, mientras miraba el reloj que el interior de la caja. Levantándome me dirigí hacia lo que sería mi laboratorio, hasta que se me construyera uno nuevo para mí. Ya en la habitación no pude evitar notar un sobre que estaba en una de las mesas junto con un pequeño contenedor. Curioso me acerqué hasta que pude leer lo que contenía, una vez cerca pude leer lo que decía el sobre y solo pude estar en shock al leer lo que decía. Adoyum, dije en un susurro, mientras miraba el contenedor a mi lado ya imaginando lo que tenía. Conteniendo la emoción que brotaba en mi interior leí atentamente el archivo, dándome cuenta que el Adoyum en verdad era muy especial. Mierda, dije mientras dejaba el sobre en la mesa, esto es muy peligroso, y lo dice el tipo que literalmente creó la mejor arma de su mundo, dije mientras agarraba un bote de basura de hierro que había en la sala y tiraba el archivo en él. Mientras creaba una llama en mi mano, no pude dejar de pensar en cuánto especial era el Adoyum.
El nuevo elemento tenía muchas características impresionantes, tales como debido a su composición atómica, este genera constante e interrumpidamente energía limpia infinita y infinita. De hecho, según mis padres, ellos piensan que debido a este elemento es como se crea la magia, chakra, ki, etc., ya que la energía que este produce es usada por Gaia para hacer un estilo de fotosíntesis que genera estas energías. Pero si tan solo con ese uso es temible, déjate digo cómo este material tiene más dureza que el adamantium, es más moldeable y versátil que el vibranium y sobre todo puede almacenar y liberar más energía que el oro. Y sin contar que solo puede ser manipulado con herramientas del mismo material. Tal poder, versatilidad en un elemento es terrible, pero lo peor es que mis padres descubrieron cómo manipularlo para poder generar cualquier tipo de energía. Literalmente podré hacer un camión que no esté debajo a ella en poder destructivo. Suspirando dejé caer la llama que estaba en mi mano, la cual al entrar en contacto junto al archivo este fue convertido en cenizas. Dirigiendo mi mirada hacia el contenedor, me acerqué hacia él y lo abrí. Dentro de él no había más que un tubo que estaba lleno de un gas. Así que este es el famoso adolium, dije mientras miraba fijamente el tubo. Bien, creo que es mejor comenzar una vez, dije para después mirar a mi alrededor todas las máquinas y materiales que mis padres recolectaron para mí. 72 horas después, mientras soldaba un circuito en lo que parecía ser una gran impresora 3D, recapitulé lo que había hecho hasta ahora. Tras experimentar por mi cuenta un poco el adolium, decidí que lo mejor sería comenzar con mi proyecto y eso hice. Primero tuve que comenzar creando un par de máquinas que necesitaría para facilitar mi trabajo y poder hacerlo bien en 1 o 2 semanas. Después tuve que hacer unas series de modificaciones serias a EUSC, ya que no tenía tiempo de crear una IA de combate personalizada, así que me tuve que conformar con modificar la que ya tengo. Tras hacer eso tuve que crear el chip madre como yo le llamo, ya que este en realidad es el corazón de todo el traje. Junto al chip creé el exoesqueleto, que cargaría con todo lo que le pusiera al traje, y en este fue el momento en que las cosas se empezaron a descontrolar. Normalmente el esqueleto lo haría de una aleación hecha por mí, que lo dotaba de una resistencia mayor al diamante, pero como aquí tenía el adolium, decidí que bien podía integrarlo de una vez y en todo el traje, pero había un problema. No tenía forma de cómo manipular el material, así después de un día entero de estar creando simulaciones y calculando todo, empecé a crear lo que yo llamaría impresora TED, debido a que se parecía mucho a una, y de hecho esta hace casi lo mismo. A pesar de su sofisticado y complicado diseño, en sí su teoría es muy sencilla, déjenme les explico. Tras hacer un par de pruebas, pude notar que mientras el adolium reciba energía este permanecerá en estado sólido barra líquido según la cantidad en el espesor se le inyecte, así que después de realizar un par de experimentos, pude notar que en realidad se podía crear cualquier cosa con el adolium, usando el método de la impresora 3D. Así que hice una capaz de trabajar con adolium sólido y líquido. Ahora se preguntarán, si se supone que el adolium es gaseoso, no, cuando dejes de inyectarle energía, este volverá a su estado base. Y yo les diré no dejará el nuevo estado en que se convirtió el porque no vuelve a su estado base es muy complicado de explicar, así que solo diré que solo condiciones específicas y la densidad de la energía correcta, el adolium, y debido a esto es que una vez que cambia de estado, mientras no sea sometido al proceso para pasar de estado, este no cambiará. Y por ese mismo detalle tuve que crear una maquinaria para crear las piezas que necesito. Así que dando los últimos ajustes a la máquina, dejé todas las herramientas que tenía y fui hacia el panel de la impresora, para crear el bendito exoesqueleto. Normalmente el exoesqueleto sería construido en varios pasos, como forjar con moldes varias piezas y de ellas ensamblarlos, además de que este proceso llevaría más de un mes debido a la complejidad de todo, pero debido a las ventajas del nuevo elemento y la nueva máquina, todo este proceso solo redujo a tan solo unos minutos, algo muy sorprendente. Viendo cómo la máquina hacía lo suyo como tenía que ser, me decidí crear lo que faltaba. Con el exoesqueleto ya en camino, fui a mi mesa de trabajo, donde había una serie de hologramas con varios planos en ella, y sobre todo en la mesa, se encontraba lo que sería el corazón de todo el traje. Pocos considerarían que de hecho la ficción bien podía convertirse en realidad, y de hecho en mi palma tenía la prueba viviente de que eso era muy posible, ya que lo que mantenía a flote todas mis armaduras después de la MK1 fue esto, el reactor ARC. Sin esta cosita, en realidad ninguno de mis trajes podría moverse. Cuando estaba desarrollando la MK1 tuve un gran problema y ese fue la energía. El humano actual no tenía algo con la suficiente energía para lo que yo quería, y tomando la inspiración de una película, creé el reactor ARC. No solo con eso tenía una fuente de energía limpia masiva, sino también podía equiparlo en mis armaduras para hacerlas funcionar.
Pero de hecho no todo fue perfecto, a pesar de que el mini reactor generaba 3 GJ por segundo, estos no podían estar operativos por más de 20 minutos, antes de tener que cambiar el núcleo de paladio. Ese en realidad fue el único defecto que encontré en mis trajes, ya que incluso después de la muerte puedo pensar en algo para reducir el consumo o maximizar creación de energía, pero sin embargo eso ya no era necesario pues tenía el Adoyum. Tomando entre mis manos mi nueva versión del reactor ARC, me maravillé de lo que había construido, ya que de hecho había podido crear uno capaz de generar más de 10,000 GJ por segundo, y lo mejor que debido cuál era la materia de su creación, este era eterno 2 días después. Bien, comencemos, dije mientras miraba hacia lo que parecía una imponente armadura cibernética. Me encontraba probando por primera vez a la armadura que había creado en estos días. La armadura en sí fue relativamente fácil de crearla, ya que de hecho la impresora Tech me ayudó a cortar mucho el proceso, pero como decía, esta no solo era mi mejor armadura en lo que respecta a la tecnología, sino también esta estaba modificada y inscrita mágicamente, ya que usando mi conocimiento en runas, había podido incorporar magia a la misma, junto con varias funciones que antes jamás me imaginaría que existieran. Bien Eusk, inicia New MK1, dije mientras me alejaba y me preparaba. Tras decir esas palabras una música empezó a sonar por toda la sala y mientras Eusk grababa todo el proceso, de la nada los micropropulsores en la pierna derecha de mi armadura se encendieron y en un momento a otro esta se elevó y con rapidez se dirigió hacia mí. Sabiendo que si me pegaba me dolería y mucho la esquivé por poco. Disminuye la velocidad, dije mientras veía como un guante se acoplaba a mi brazo izquierdo. La armadura corrigió rápidamente su velocidad y prontamente cada parte de la armadura estuvo en mi cuerpo a excepción de mi casco. Vamos, ¿qué esperas?, dije arrogantemente mientras la armadura iba volando rápidamente hacia mí. Dando un voltereta atrape en el aire mi casco que se acopló al resto de mi armadura. Sonriendo aterricé como un superhéroe y quedando un momento en esa posición contemplé mi gran genialidad. Sin embargo, no noté como mi trasero estaba al descubierto, hasta que la parte de mi armadura voló a toda velocidad hacia él, lo que ocasionó que toda la armadura se desarmase y que cayera con un fuerte golpe hacia adelante. Excelente aterrizaje, señor, dijo Mia mientras me grababa. Eusk, recuérdame por qué te di sarcasmo, dije mientras me levantaba del suelo. Porque no tiene amigos, señor, dijo la voz robótica de Eusk, jaja, muy gracioso, bien creo ya sabes qué hacer, ¿no? Dije mientras veía como las partes de la armadura venían hacia mí, pero estas mejor calibradas. Genial, dije mientras la armadura me rodeaba. Sabes, al final no salir de este lugar por más de 5 días valió totalmente la pena, dije mientras miraba el reloj en la visera de nueva armadura. Mi armadura era un traje que cubrió por completo mi cuerpo sin dejar nada al descubierto. Esta estaba hecha con placas extremadamente resistentes de color negro carbón que con los LEDs rojos sangre daban una aura intimidante pero poderosa. Mi armadura no tenía cara, ya que sus ojos eran unos sensores de color rojo donde debieran estar mis ojos. Tras un par de ajustes y probar un poco la armadura, decidí que en verdad necesitaba una siesta, ya que a pesar de negar mi sueño con magia era bueno, siempre era bienvenido un sueñito. Transformando la armadura en maletín, la tomé y me dirigí hacia mi habitación, ya que necesitaba un buen descanso. Señor, le recuerdo que sus padres querían que cuando terminara su proyecto le avisaran, incluso yo puedo decir que están muy preocupados, dijo Eusk desde mi reloj mientras subía por el elevador. Ah, creo que pueden esperar hasta el día de mañana, dije mientras aventaba el maletín en una esquina solo para que este automáticamente se convirtiera en la armadura y se quedara de guardia en esa esquina. Mientras me tapaba con mi manta, recordé que de hecho no había explorado el sistema desde que me lo dieron, pero como estaba muy cansado, decidí que lo vería mañana después de rellenar su pancita con una deliciosa comida.